Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la cuarta y última sesión de Sanar sin Condenar con el pastor Serafín Contreras. Qué bendición hemos tenido estas clases y vamos a cerrar con broche de oro. Entonces vamos a orar y le damos lugar al pastor Serafín. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Serafín, por su vida, por su ministerio, por todo lo que has puesto en sus manos. Te pedimos que bendigas esta clase y que, Señor, le sigas dando sabiduría, inteligencia, conocimiento, favor para seguir llevando tu palabra, Señor, con la sabiduría que tú le has dado. Te pedimos que lo bendigas y bendigas a cada estudiante. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Serafín, adelante. Bueno, gracias María Inés y bueno, gracias a todos los participantes. Hemos llegado ya al final, hemos transitado 3 sesiones, hemos visto lo que es en sí las adicciones, hemos visto el enfoque bíblico sobre las adicciones, hemos visto el papel de la neurociencia en las adicciones y hoy vamos a llegar al aspecto de cómo la iglesia puede acompañar para restaurar a la persona que ha caído en todos estos procesos. Ahora, quiero aclarar que en esta sesión no voy a mencionar materiales para usar, porque son muchos los materiales para usar. Ahorita, gracias a Dios, cualquier iglesia puede conseguir material, ya sea en Amazon o en Deseo Puro o en cualquier ministerio que tenga que trabajar con proceso de recuperación. Pero sí quiero que nos enfoquemos un poco en la estructura que debe tener una iglesia para que pueda tener a los receptores, que serían los que están en el proceso, y que se pueda ejecutar o usar el material. Entonces, no me voy a enfocar en el material, sino más bien en la estructura. Debe tener una estructura, porque muchas iglesias o ministerios tienen material, tienen los receptores, pero no tienen una estructura. Entonces van a disparar por un lado, disparar por el otro, y la estructura es lo que hace que se canalice todo, tanto con el material como con las personas que están buscando ayuda. De manera que cualquier pregunta que tengan pueden ponerla y la vamos a ir disipando, porque como esta es la última sesión, sin duda va a haber muchas preguntas, así que vamos a tratar de disipar todas las que podamos. Ahora, cuando hablamos de estructura, vamos a hablar de lo que se llaman las 4 esenciales. Son como 4 pilares, 4 esenciales de recuperación que son tanto del trauma, dolor y adicción. Recuerden que hablamos de que trauma y dolor pueden llevar a una persona a la adicción, de manera que estos 4 esenciales sirven no solamente para los que están en procesos adictivos, sino también para los que están experimentando un profundo dolor, pérdida de una persona, pérdida de trabajo, pérdida de matrimonio y traumas, a quiebres, quebrantos de corazón, de manera que los 4 esenciales juegan con las tres, entendiendo que la adicción es como el aterrizaje final. Todo comienza con un trauma o un dolor y luego viene la adicción. Ok, como son 4 esenciales, debemos recordar que sanidad es un proceso rodeado de milagros, pero regularmente muchas de las personas que experimentan procesos adictivos quieren el milagro instantáneo. Y es lo que vamos a encontrar, que es cierto que creemos en milagros y es cierto que pueden llegar milagros instantáneos, pero no en todos los casos. Por eso debemos mirar que este es un proceso no de un solo elemento, sino de varios elementos que son determinantes para asegurar la recuperación tanto del trauma
del dolor y la adicción, pero aquí debemos tomar en cuenta que es con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es clave. La persona determinante en todo esto va a ser el Espíritu Santo. Y tenemos que hacerle el enfoque preciso a las personas, decirle, mira, la iglesia va a poner un elemento, va a poner elementos claves para ayudarles, pero no ignoremos, ni la iglesia lo va a ignorar, ni el grupo lo va a ignorar, ni tú tampoco debes ignorar que la persona que va a completar totalmente el proceso es el Espíritu Santo, porque Jesús lo mencionó cuando en la primera sesión hablamos de que él leyó en la sinagoga Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado y mencionó 6 cosas. Entonces, es el Espíritu Santo el que vino a sanar los quebrantos de corazón, a abrir los ojos de los ciegos y dejar libres a los prisioneros, que en este caso estamos hablando de prisioneros de todos los procesos adictivos, porque el cerebro, como lo vimos en la pasada sesión, ha sido secuestrado. Así que yo siempre cuando comienzo un proceso les digo, esté atento al Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer una revelación. Y yo he tenido experiencias de en 2 sesiones, tengo una sesión inicial y luego le digo a ellos siempre, lo más grande no va a suceder en la sesión, sino entre sesión y sesión, que es donde el Espíritu Santo va a operar. Y la semana antepasada tuve un caso con una señora y cuando me vi con ella la semana siguiente, el milagro era otra persona. El rostro brillaba y decía, lo entendí, el milagro sucedió y eso es lo importante. En algunos casos se toma más tiempo, pero no es por el Espíritu Santo, sino que la persona, al no entender estos esenciales, se va a detener. Por lo tanto, eso es importante que entendamos eso. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas. Él dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Note, él dice, somos vasos de barro. Y sabemos que una persona en un proceso adictivo se siente que es un vaso de barro que no sirve para nada. Pero dice, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Alguien pudiera decir, bueno, pero esas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo hablando de la persecución, es cierto. Pero los elementos que él menciona allí juegan un papel muy determinante en las personas también adictas, como es tribulación, angustia, apuro, desespero, se siente perseguido por la sociedad e incluso de pronto por la misma iglesia, desamparado, se siente derribado, destruido, pero es allí donde la vida de Jesús se va a manifestar en nuestros cuerpos. Esa es la clave y eso es muy, muy determinante que lo podamos clarificar para que de esa manera se haga efectivo. Note lo que Pablo sigue diciendo, es el pasaje que estamos leyendo es 2 Corintios 4, 7 al 11. En la próxima lámina, él continúa en ese plan y dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Y es importante
que podamos mostrarles que lo que Pablo experimentó en su apostolado, que no era adicción, era servicio pleno, también se ejecuta en un proceso adictivo porque la persona ha perdido la esperanza de vivir, se sienten bajo muerte, entregados a muerte. Muchos de ellos, de hecho, están de pronto ya pensando en el suicidio. Pero las palabras de Pablo toman vida, porque lo que le mostramos es, mira, aunque tu carne es mortal y está bajo un proceso adictivo, sin embargo, la vida todavía fluye, porque Jesús dijo, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así es que, según lo que encontramos en las palabras de Jesús, es que fuimos hechos precisamente para una vida abundante. Y los procesos adictivos, ¿qué es lo que hacen? Quitar la vida abundante. Nos dejan con un pequeño hilillo de agua que no nos da ningún tipo de esperanza. De hecho, cada persona en un proceso adictivo ha perdido definitivamente la esperanza. No se sienten animados para seguir adelante por todo lo que han pasado. Ahora, para todo esto, tanto nosotros los que estamos en un proceso de realizar un rol pastoral de restauración, como para decírselo a las personas que llegan desesperadas, no solamente sigue siendo un vaso de barro, pero dentro de ti está precisamente la obra del Espíritu Santo. Alguien diría, ¿y qué haríamos con aquel que llega buscando ayuda, pero todavía no es un creyente? Maravilloso, esa es la oportunidad que tenemos. Yo he encontrado que es más fácil trabajar con un adicto que no conoce al Señor, porque uno le presenta el Evangelio y el impacto es tremendo, que trabajar con muchos creyentes que conocen el Evangelio, conocen la verdad, pero como que les cuesta. Muy bien, con el uno y con el otro, ¿qué es lo que podemos mostrar? Le podemos mostrar que Dios ha puesto en el ser humano un proceso de autosanidad. Es un proceso pleno que se ve completamente en la vida personal. Por ejemplo, encontramos en materia del proceso divino, en la autosanidad, que en el cuerpo humano el Señor ha puesto un sistema inmunológico en la parte física. El Señor ha puesto dentro de nosotros un sistema inmunológico para que el cuerpo se autosane. Por eso tenemos ese sistema inmunológico que hay que repotenciarlo. Tenemos bacterias malas, pero tenemos bacterias buenas que combaten. Cuando el cuerpo se enferma, entra en una pelea por autosanidad. Dios diseñó el cuerpo para autosanarse. Uno encuentra, por ejemplo, en los animales, especialmente el perro, cuando está enfermo, él se echa, no come y se queda quieto, dándole tiempo al cuerpo a recuperarse. Ya cuando comienza a sentirse bien, se para y ya busca comida. Así también es el ser humano. A veces cuando sentimos que nuestro cuerpo tiene fiebre, decimos, ay, estoy enfermo. No, no estás enfermo, estás sano, porque gracias a la fiebre está diciendo que el cuerpo está batallando. Así que el Señor puso en el ser humano el sistema inmunológico. El problema es que no lo cuidamos. Al no cuidarlo, restamos energía al cuerpo. Y eso es clave. Pero también en el alma, en las emociones, el Señor ha puesto también un sistema de autosanidad que se llama la resiliencia. Resiliencia es el sistema inmunológico que Dios puso en nuestras emociones. Ahora, ¿qué es resiliencia? Bueno, encontramos que resiliencia es la capacidad de una persona o grupo o comunidad. Note que no solamente es una persona,
un grupo lo tiene y la comunidad también para adaptarse de forma exitosa ante los cambios y adversidades. Es maravilloso eso. Por un lado, el cuerpo físico tiene cómo sanarse, por otro lado, las emociones también. Esta resiliencia en realidad se asocia con lo que es la capacidad que tenemos de reaccionar positivamente a los desafíos, aprender incluso de las experiencias dolorosas que hemos tenido, quebrantos, recuperarnos rápidamente de los golpes y seguir adelante. Pablo lo digo, derribados pero no vencidos, sacudidos pero no derrotados. Esta capacidad de resiliencia puede incluso ayudar a las personas a enfrentar el estrés, la ansiedad, la depresión, así como enfrentar cualquier desafío de la vida. Por eso, cuando hablamos de traumas y quebranto, yo siempre digo que el ser humano no regularmente trata uno de describir la sociedad que la componen las personas traumatizadas y los no traumatizados. Y yo he dicho, no, todos estamos traumatizados. Todos hemos tenido quebrantos, pérdidas, dolores, pero no todos salen porque al no desarrollarse la resiliencia, porque uno tiene que desarrollarla, y son los padres los que tienen que enseñar a los hijos a desarrollar la resiliencia. Entonces, ahí vamos a encontrar personas que luego canalizan todos sus quebrantos y dolores hacia algo grande. Por ejemplo, cuando yo trabajo con adictos, yo les digo, y estén conscientes no solamente de su restauración, sino de lo que van a hacer cuando sea sano, porque usted va a ayudar a otros a salir. En otras palabras, eche mano de su resiliencia. Y cuando ellos lo observan así, se sienten muy animados. Entonces encontramos que en el cuerpo está el sistema inmunológico, en el alma la resiliencia. Ahora vamos al espíritu. En el espíritu, Dios ha puesto el Espíritu Santo, que es el consolador. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a dejar un consolador que estará con ustedes. Él los va a guiar a toda verdad, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Cuatro cosas que son pilares fundamentales del Consolador, que es el Espíritu Santo. Quien nos lleva a la verdad es el Espíritu Santo. El adicto ha creído muchas mentiras y quedó atrapado en la mentira y él mismo vive una mentira. Pero ahora quien lo va a guiar a la verdad es el Consolador. Por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero no solamente eso, el consolador nos convence de pecado. No soy yo el que tengo que convencer al adicto de que está viviendo el pecado. No es el pastor, es el Espíritu Santo. Y tenemos que darle ese papel claro que ya el Espíritu Santo lo tiene, pero que la persona esté consciente, esté atento a lo que Dios te dice, porque Dios te habla a través del Espíritu Santo. Luego, justicia. ¿Es justo lo que estás viviendo? ¿Es justo lo que estás produciendo para tu familia? Es el Espíritu de Dios el que los va a guiar a toda justicia y luego a todo juicio. Porque ellos dicen, a mí me han juzgado, a mí nunca me entendieron, a mí me han menospreciado. No, 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 no. El juicio real no es el que nos dijeron nuestros padres o la sociedad. Es lo que Dios dice de nosotros. Y esos cuatro elementos son los que el Espíritu Santo realiza de una manera grande y poderosa. Estos son, hay que entrar con ellos diciéndoles, mira, no hay excusa. Tu cuerpo ya tiene cómo salir adelante, tus emociones también y tu espíritu también. Eso es importante porque de esa manera estamos llegando a un punto clave y determinante. Entonces,
Hemos hablado de cuatro esenciales, pero no hemos tocado todavía ninguno. Solamente estaba hablando de el papel importante del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuáles son los cuatro esenciales. Esencial número uno, conexión de relaciones basadas en gracia. Eso es clave que tenemos que hablarle al adicto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el adicto tiende a desconectarse. Toda persona que entra en un proceso adictivo primero se desconecta de Dios. No porque Dios se desconecta de ellos. Ellos se desconectan de Dios diciendo, Dios debe estar enojado conmigo, Dios no quiere nada conmigo. Yo atendí una vez un pastor que era adicto al sexo y él me dijo, yo ya sé que Dios está desilusionado de mí y yo solamente estoy esperando que llegue el día en que Dios me dé una patada por detrás porque ya Él tiene hasta mi sustituto. Y le dije, espérate, eso no es así. Tú te desconectaste de Dios, no Dios de ti. Y Dios quiere tu restauración. Y después seguimos trabajando lo que era la gracia en la vida de él. Y él me dijo, tanto predicar sobre esto y nunca haberlo entendido como ahora. Entonces, la primera desconexión que sucede en un adicto es con Dios, luego consigo mismo, porque empieza a vivir una mentira diciendo yo de esto voy a salir, no es tan difícil lo que estoy haciendo, yo sé que de esto salgo, y luego se desconecta de los otros, vive muy aislado, no comparte con la familia, tiene pocos amigos, suplanta a los amigos por cómplices o con pinches que lo llevan a profundizar más. Así que el primer esencial es establecer conexión y decirle, mira, comienza ya a conectarte con Dios porque Dios no te ha dejado. Tú te desconectaste, pero no te puedes desconectar de Él porque Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días. O sea, no te dejaré, no te voy a desamparar. Él no dijo, yo estaré contigo todos los días que te portes bien. No, aun cuando te portas mal, Él está contigo. Eso es clave. Conexión con Dios, conexión contigo mismo. Acepta tus debilidades. Reconoce que no puedes. Rompe la negación. Admite tus sentimientos. Reconoce tus debilidades. Y luego conéctate con otros. Conéctate con tu pareja. Conéctate con tus hijos. Conéctate con amigos que te van a ayudar. Y ahí es donde la iglesia tiene que entrar ofreciendo un proceso de conexión. Muchas veces las iglesias no ofrecen la conexión que la gente atada necesitan, porque muchas veces la iglesia se centra es en eventos. Un evento tras otro evento, la gente se convierte en espectadora, mucha gente dice, yo paso desapercibido porque gracias a Dios la iglesia es grande y ahí nadie se interesa el uno por el otro. No, 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 no. La iglesia debe tener grupos pequeños de conexión porque muchas cosas se logran es en grupos pequeños y no en multitudes. De hecho, una de las grandes debilidades de las famosas mega iglesias que no cultivan la conexión de grupos pequeños es que la gente no crece, no se sana, viven solamente de eventos en eventos. Y eso es muy, muy determinante. Recuerde que el Señor trabajó con multitudes. Pero ¿qué hizo él? Él tenía un discípulo muy cercano, Juan, tenía tres más, tenía 12, luego tenía 120 y luego tenía las multitudes. El Señor nos dio el ejemplo de grupos pequeños. Jetro le dijo a Moisés, no está bien lo que haces tratando de ayudar a todo el pueblo. Divide el pueblo en grupos de 100, de 50, de 10. Está diciendo, conecte a la gente. Así que la conexión el esencial número uno es conexión. Veamos la próxima lámina. En la próxima lámina estoy proponiendo que podamos entender en la iglesia estos papeles definidos. Ahí está la persona atribulada, sea
por adicción, por dolor, por quebranto. La iglesia debe tener por lo menos estos 6 elementos. En primer lugar, el pastor. Muy bien. El pastor debe estar abierto, conectado con la gente, entender que no todos han sido totalmente sanos, que cuide de no estar golpeando a la gente desde el púlpito diciendo porque aquel que juega con esto, con aquello, no es ningún hijo de Dios. No, no, no. La iglesia es un hospital y el pastor debe estar consciente de todos aquellos que están allí. Y yo sé, el pastor no va a poder atender toda la gente, pero su figura debe ser inspiradora y de conexión. Luego el pastor debe tener mentores, que pueden ser gente de experiencia que le apoyen y que le ayuden. Y cuando alguien llega al pastor buscando ayuda, si el pastor no puede o no tiene tiempo de decir, mira, te voy a referir a este mentor, es una persona de experiencia, él pasó por donde tú pasaste y conéctalo. Luego el mentor puede referirlo a un consejero. La iglesia debe tener cuerpo de consejeros que puedan tocar cualquier tópico, que puedan ser entrenados para los diferentes quebrantos de la vida. Así es que el mentor lo puede luego referir al consejero. El consejero luego puede referirlo a un coach. ¿Cuál es la diferencia entre el mentor, consejero y coach? El mentor es alguien experimentado en la vida. El consejero es el que tiene herramientas múltiples para acompañar a las personas en diferentes momentos. Y el coach es uno especializado en un tema. Así es que si el mentor o el consejero encuentran que una persona está batallando con una esclavitud financiera, le dice, mira, contacta a este coach que es especialista en finanzas. O contacta este coach que es un especialista en pérdidas, en dolores y quebranto. La palabra coach viene del francés coche, que llevaba a una persona de un punto a otro. El coach es una figura que siempre ha existido, pero ahora ha sido ya organizada y donde una persona puede ser coach en un área especial. Muy bien. Luego debemos tener el profesional. Lo que no puede manejar el pastor, que lo manda al mentor, mentor al consejero, el consejero al coach, entonces luego, mira, hay un profesional, hay un médico, lo tuyo es ver un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social. Gracias a Dios, hoy tenemos muchos profesionales que están haciendo un gran papel. Y después tenemos lo que se llama el círculo de seguridad. El círculo de seguridad son grupos pequeños de 4, 5, 6 personas que viven la misma experiencia. O sea, el que fue al coach con problemas financieros porque tiene muchas deudas, entonces puede luego integrarse a un grupo donde todos los 5 o 6 que van con un padrino están batallando con deudas. Otro círculo puede ser con adicción sexual, otros pueden ser con alcohol. Entonces son círculos donde se reúnen la gente viviendo lo mismo, compartiendo sus luchas y sus quebrantos. Y el uno le dice, sí, mira, una cosa que me ayudó fue esto y aquello. Mire, una iglesia que tenga esta estructura es una iglesia súper protegida. Eso es como un hospital. El pastor es el médico o el director del hospital, el mentor son los especialistas, tenemos los consejeros que son las enfermeras de medio hacia arriba, los coach ya son como enfermeros de primera línea, de primeros auxilios, los profesionales son también especialistas y el círculo de seguridad son enfermos que se reúnen entre ellos y entre ellos se autosanan. Este es un esencial clave. Ahora, vamos a ver un poquito el círculo de seguridad. Vamos a la próxima lámina. En la próxima lámina nos muestra que la iglesia primitiva tenía grupos pequeños. Dice que se reunían en las casas. Ahora, la iglesia muchas veces dice que tienen grupos pequeños, pero lo que hacen en las casas es que se reúnen y tienen un culto en la casa
igualita al culto de la iglesia. Allí cantan, recogen la ofrenda, dan los anuncios, predican. Ese no era el modelo de los grupos pequeños en la iglesia primitiva. Note cómo eran. Esto lo dice el especialista en la iglesia primitiva Karl Menninger. Él dijo, las primeras células de la iglesia cristiana estaban formadas por pequeños grupos de personas que se reunían regularmente, a menudo en secreto porque eran perseguidos. El orden del servicio era, en primer lugar, rendición de cuentas. Se reunían para rendir cuentas. ¿Y qué decían? Esta semana caí, cometí un pecado. Hacían confesión de pecado llamado exhomológesis. Luego era seguido por un anuncio apropiado de penitencia. Le decían a la persona, bueno, ¿cómo piensas superar esto que acabas de hacer para que no vuelva a hacer, no vuelvas a repetirlo? Luego la penitencia se convirtió, fue con la Iglesia Católica en rezar Padre Nuestro y Ave Marías. Pero en la Iglesia primitiva era todo lo que uno hace tiene consecuencia. ¿Estás listo para superar las consecuencias y no pasarla por alto simplemente pidiendo perdón? Habían súplicas de perdón y se hacían planes para restituir. El último periodo que se hacía en las casas pequeñas en la iglesia primitiva era un compañerismo amistoso llamado koinonía, que cerraba la reunión con una comida, un festejo, una celebración. Estos eran los grupos sanadores de la iglesia primitiva. Tenemos que volver a eso. La iglesia debe tener grupos pequeños, homogéneos, con el mismo caso, para que entre ellos se rindan cuentas y se ayuden el uno al otro. Así es que con este modelo de conectarnos, algo grande va a suceder. Vamos ahora a la esencial número 2. O sea, el esencial número 1 es conéctese. Esencial número 2, que la persona que busca ayuda tome la decisión y el ánimo de procesar el trauma, dolor y la adicción. La persona tiene que enfrentar su trauma. ¿Qué fue lo que te quebró? ¿Qué fue lo que perdiste? No lo ignore. Tómalo en tus manos. Sácale el valor. Saca el provecho. Ahora aceptamos el reto de procesar con la ayuda del Espíritu Santo nuestro consolador. El esencial número 1 es conéctese. El segundo, decida. Tome ánimo y procese para que puedas ver la gloria de Dios reflejada en esto. Luego venimos con el esencial 3. El esencial 3 es entender que los efectos negativos del trauma o de las adicciones en el cerebro pueden ser cambiados. Dijimos en la pasada sesión que las neuronas toman vías automáticas, que es la creación de hábitos. Ahora Romanos 12, 1 y 2 nos dice que la transformación de nuestra vida sucede cuando yo comienzo a crear nuevos mecanismos, nuevas pistas neurológicas. Y así suplanto los efectos negativos por los positivos. Porque Pablo dijo que esa transformación es en la renovación de la mente y dijimos en la pasada sesión que la neurociencia dice que el cerebro puede rehacerse. Note que en todo esto juega un papel importante tanto el que está en proceso adictivo como la iglesia. Por eso estamos hablando de esenciales. Cualquier otra cosa que hagamos sin tomar en cuenta estos esenciales va a ser, perdóneme, quizá voy a ser muy radical, pero va a ser pérdida de tiempo. Porque podemos centrarnos en un libro, podemos sentarnos en una reunión y no hay participación activa. De manera que entonces ya la persona adicta puede decir, es cierto, desconfiguré mi cerebro, pero ahora con la ayuda del Señor yo puedo
restaurar todo eso desde otro nivel. Y ahí es donde empezamos, la persona tiene que tomar acción sobre sí mismo, sabiendo que el cambio viene con la creación de nuevos mecanismos. Note, ¿qué pasó cuando vinimos al Evangelio? Veníamos quizá de una secta falsa, de la iglesia popular o de ninguna reunión, pero cuando entramos en la iglesia entramos en una cultura nueva, teníamos nuevos amigos. Nunca habíamos cantado y ahí aprendimos a cantar. Nunca habíamos orado y ahí aprendimos a orar. Nunca habíamos dado ofrenda y ahí aprendimos. Nunca habíamos atendido a los necesitados y ahora lo hacemos. ¿Qué pasó? Fuimos metidos en un proceso donde ahora las cosas las hacemos naturalmente. Llegamos al cuarto esencial. El cuarto esencial dice tomar responsabilidad de un proceso de disciplina personal. El adicto tiene que tomar responsabilidad. Muchos quieren, ore por mí para ver si la oración, no, la oración va a hacer su papel, pero va a descansar sobre la responsabilidad. Proceso de disciplina personal para crear con el Espíritu Santo un nuevo sendero de sanidad de neuronas cerebrales. El psiquiatra, autor y conferencista Dr. Kurt Thompson dijo, nuestro compromiso de sanidad es solo realizable cuando nos disciplinamos nosotros mismos a poner atención a lo que estamos poniendo atención. O sea, concéntrese, póngale empeño. Sí, le estás poniendo atención a tu restauración, pero póngale más atención. Sea consistente, sea diligente, sea resiliente. Con estos cuatro esenciales, si nosotros enfatizamos estos cuatro esenciales, vamos a asegurar algo tremendo. Los cuatro pasos del desarrollo humano. Esto, vimos cuatro esenciales. Ahora vamos a ver estos cuatro pasos que fueron realizados por el Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad de Stanford, aquí en Estados Unidos. Ellos estudian el cambio humano. Recuerde que estamos hablando de restauración, transformación. Ahora, ellos a nivel académico han estudiado cómo el ser humano produce cambios que lo llevan al desarrollo. Y ellos dicen que hay cuatro elementos que han comprobado que producen un cambio en la persona. El primero es pasos de bebé. Cuando la persona quiere hacer un cambio, se le dice, comience a hacer cosas pequeñas, pero hágalas, como el bebé. El bebé ve que los demás caminan y comienza a intentar, da un paso, se cae, llora, pero luego se levanta y ya da dos pasos y luego tres y ya luego camina y al rato ya está corriendo. Muy bien. La universidad dice, comienza a dar pasos de bebé. Segundo, cambie el entorno. Salga del ambiente donde estaba. No siga allí. Elija amigos buenos. Cambie su manera de pensar. Cambie incluso su ambiente fisiológico. Entonces dice, pasos de bebé, cambie el entorno. Note lo que viene en tercer lugar, dicho por el Departamento del Desarrollo Humano. Espere una intervención divina. Está diciendo, espere que algo divino suceda. Pero esa intervención divina no sucede si primero no da pasos de bebé y no cambia el entorno. Cuando viene la teofanía, que es la aparición o la revelación divina, eso me produce esperanza. Cuando yo veo que hay esperanza, ¿qué es lo que hago? Voy a dar otros pasos para cambiar otra cosa. Entonces, no se detiene, sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y aquí estos cuatro pasos dichos por el Departamento del Desarrollo Humano están concatenados, sincronizados con los cuatro esenciales que acabamos de ver.
Por eso yo dije, no vamos a ver material. Lo que tenemos que ver es la estructura. Después el material va a hacer su papel. ¿Es importante el material? Sí. Hay muchos mecanismos que nos van a ayudar. Está Pure Desire o Deseo Puro con su material. John Maxwell tiene material. El Rick Warren también tiene material. Hay muchos materiales que nos van a ayudar. Pero lo importante es tener la estructura. Porque cuando tenemos una estructura que sabe hacia dónde vamos, la estructura es como la pista y el material es como el vehículo y el ayudante y el adicto es como los pasajeros. Muy bien. De nada sirve tener pasajeros y el ayudante y tener el carro si no tenemos una pista. Aquí la idea es tener la pista. Al tener la pista, todo va a encajar en un propósito bien definido y para esto Dios nos llamó. Vamos a la reflexión final para abrir el espacio para preguntas o interacciones. La reflexión final, restaurados, Él nos lleva de gloria en gloria. Salmo 23, 5 y 6 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. No importa quiénes son mis enemigos. Quizá fui adicto y ahora mis enemigos son el enemigo que me mantuvo preso, los amigos que estaban ahí, pero dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Cada restaurado debe soñar en convertirse en multiplicador de sanidades a través de sus propias cicatrices. Y tenemos que inyectarle eso a cada persona. Tú no vas a ser sano para que vivas la vida el resto de tiempo feliz, sino que vivas la vida haciendo a otros felices. Y se ha comprobado que cuando un restaurado restaura a otros, la sanidad se radicaliza en quien está ayudando, pero se energiza cuando ve cómo Dios comienza a hacer en el otro lo que ya Dios hizo en él. Y esto sería un efecto multiplicador. Muy bien, bueno, preguntas. Wow, Pastor Serafín, muchísimas gracias. Bueno, como dijimos, íbamos a cerrar con broche de oro. Ahora, una cosa que resalto mucho de lo que acaba de explicar es, es que el discipulado, las reuniones en casa, tienen un propósito específico, ¿no? Y a veces hemos traído lo que se hace en la iglesia a la casa, la liturgia dominical, y lo repetimos en la casa, cuando en el hogar, en un discipulado de acompañamiento, podemos hacer muchas cosas que no se pueden hacer en la liturgia y realmente lo resalto. Exacto. Ahora, una de las preguntas que aparece en el chat es cómo podemos empezar a trabajar si no tenemos el equipo necesario. Ok. Bueno, el primer paso es este, poder comprender todo el proceso y entender que no es simplemente algo que tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Ahora, los videos van a estar en YouTube, pueden entrar las veces que quieran, volverle a repasar para empaparse de eso. Después de eso, si es un pastor el que está tomando esto, que entonces él puede decir, ¿cómo puedo comenzar a aplicar esto y procesarlo ya con el liderazgo de la iglesia? Si no eres un pastor, sino un creyente o un líder, comparta con el pastor para ver si Dios va a querer usarte. Depende del pastor si puede procesarlo o no. Algunos pastores no están muy interesados de pronto en romper su esquema. Pero si no, si uno agota todos los recursos, recordar que siempre hay gente con gran anhelo de ser sanos. Y uno puede empezar en la casa de uno
sin que parezca como una división de la iglesia. No, no, no. Yo quiero es ser instrumento con vecinos, y empezar uno por lo menos el grupo pequeño y después insertarlos en la iglesia. Todo eso está en las manos de uno, del que salió, del que vivió la experiencia, porque va a encontrar que en el vecindario hay muchísima gente necesitada y ahí es donde podemos llegar con el bálsamo y el aceite y el vino del buen samaritano para empezar a curar las heridas. Buenos días a todos. Tengo una pregunta. Usted ha hablado acerca de la resiliencia y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar resiliencia y qué Ujú. cree usted que es lo que más impide que en esta generación eso ocurra. Me parece muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque es el hogar el que tiene que enseñar la resiliencia. ¿Qué es lo que hace la mayoría de padres cuando, por ejemplo, llega el niño diciendo, me robaron el carro, papá, me robaron el carro? Y de una vez dice, no te preocupes, vamos a la tienda y te voy a comprar uno mejor. Perdimos una oportunidad. Decirle, mire, hijo, te voy a enseñar algo para que no lo olvides. Hoy se perdió tu carrito. A medida que crezcas vas a tener muchas pérdidas. Después, cuando tengas tu propio carro grande, te lo pueden robar, te pueden herir. De pronto, si no piensas bien en un matrimonio y te casas con cualquiera, te van a abandonar. La vida está llena de dolores. Pero aquí todo uno tiene que levantarse, no importa cuál sea la pérdida. Y uno comienza a darle ya una clase en medio del dolor. Después de que pasen algunos días y el niño ya comienza a sentirse mejor, ahí sí uno puede decirle, Mir, vamos, acompáñame, que quiero comprarte tu carrito. Pero eso debe ser después de enseñar. El problema es que los padres quieren aminorarle los dolores a los hijos y resulta que es imposible vivir sin dolor. Tenemos que enseñarles a ellos, en vez de reponerles las cosas, aprende, porque esto es el día a día y ahí les estamos cultivando la resiliencia. Ok, muchas gracias, pastor, por esa respuesta. Aquí veo en el chat otra pregunta que dice, soy pastor, ¿cómo puedo iniciar? Yo creo que se refiere a los 6 elementos que toda iglesia debe de tener, el punto que tocó. A veces tenemos consejeros, por ahí uno que otro profesional. La pregunta que yo quiero hacerle, aparte de esta, es, ¿qué nos sugiere para dar, qué primeros pasos tenemos que hacer para comenzar a establecer estos 6 elementos en nuestra iglesia? Muy bien, en primer lugar, convencernos de que necesitamos iniciar un proceso de restauración de toda la gente porque todos están quebrantados. No en adicciones, tienen situaciones críticas de dolor, de pérdidas y de lo que sea. Y luego después convencernos de eso. Esto es necesario, porque fue lo que Jesús hizo. Él vino a sanar a los enfermos y a los desvalidos. Luego saber cuáles son los recursos que ya tengo, cuáles las personas que ya Dios me trajo. Tengo un médico, tengo un psicólogo, tengo un maestro. ah, ¿Cuáles son los mentores que tengo? ¿Cuáles son las personas que han vivido experiencias dolorosas y formarlos acerca de cómo puedes tú ser un mentor acompañando a otros? ¿Cuáles son los consejeros? No tengo. Voy a prepararlos. Voy a invitar a alguien que nos dé un curso de consejería bíblica para un grupo de personas que lo pueden. Empezar a hacer un inventario de lo que tenemos, fortalecer lo que tenemos, crear lo que no tenemos. Y mire, la gente en la iglesia está deseosa de hacer algo para el Señor, pero no sabemos, porque de pronto lo único que sabemos que hay en la iglesia es predicador, pastor, músico y maestro de escuela dominical y más nada. No, 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 tenemos montones de mecanismos. Hoy, por ejemplo, los coaches, ya mucha gente está tomando cursos de coach y ya los tenemos en la iglesia. Entonces, hacer el inventario, capacitarlos mucho más, anexarlos con la teología y decir, bueno, vamos a hacer esta estructura
para que a medida que la gente vaya acercándose, entonces irlos asignando. Los grupos, por ejemplo, de seguridad. Uno ya sabe, el pastor sabe o los líderes saben. Hay gente que ha pasado por el dolor de un divorcio. Quizá nadie los ha atendido. ¿Por qué no los agrupamos para que entre ellos compartan sus experiencias y se sanen? Otros porque están enfermos. Mire, hay un grupo de personas en casi todas las iglesias que nadie los está atendiendo, que son los ancianos. Ancianos que ya sienten que nadie los toma en cuenta, que ya no pueden hacer y nada, y decirles, mira, vamos a reunir grupos de ancianos. Yo asisto a una iglesia aquí en Charlotte, cuadrangular, que es grande, es americana, pero hay bastantes de todas las nacionalidades. Tienen dos cultos grandes el día domingo y el día miércoles tienen el tercer culto. El mismo mensaje del domingo se predica el miércoles para los que quieren ir. Pero además del culto central, todo el edificio está lleno de grupos, adolescentes, esposas, esposos, hombres, adictos, hispanos, y todos tienen su nicho donde van. Y eso se llena, el estacionamiento se llena los miércoles en la noche porque han abierto un espacio tremendo. Incluso como tienen varias nacionalidades, tienen ucranianos que se reúnen ahí también, los japoneses también. Eso es lo que tenemos que hacer para nutrir a la gente. Entendiendo que la comunidad, eso me parece genial, la comunidad sana, y por eso es tan atacado el hecho de que las personas vayan a la iglesia. ¿Cómo generar grupos sanos en la comunidad? O sea, ¿qué lineamientos poner allí o de qué manera poder ayudar para que eso no se desvirtúe? Ok, muy bien. Ahí se me olvidó haber puesto en esto un modelo, pero lo pueden conseguir en el libro de grupos para adictos sexuales que se llama Siete Pilares de Libertad. Hay un esquema, aunque lo que voy a hacer es que voy a sacar la copia del modelo de cómo debe funcionar un grupo en minutos y lo que se hace en cada tiempo. Se lo voy a mandar a María Inés para que ustedes lo pidan y tiene que haber un contrato de confidencialidad. Los que van a participar tienen que firmar un contrato de que lo que se trata en el grupo no va a salir del grupo, los minutos que tiene que haber para cada uno interactuar, cómo evitar que una sola persona domine todo y sea el único que hable. Tiene que ser bien, bien, bien coordinado porque todos tienen que participar y tienen que saber hacer y que haya un padrino o un líder que dirija. Yo voy a mandar ese material para que se lo hagan llegar. Muchas gracias, Pastor Serafín. Aquí hay una pregunta y ¿cómo ayudar a las mujeres violentadas, especialmente cuando ya están en relaciones tóxicas y a veces están acostumbradas a la violencia? Ujú. Igualito, tiene que aplicarle los mismos cuatro esenciales. La persona tiene que tomar responsabilidad de poner límites, tiene que tomar responsabilidad de cómo recuperarse, unirse a otras personas, mujeres violentadas, pero también hay hombres violentados. Que pasa que los hombres no hablan mucho, pero cuando hablan, dicen, no, a mí me pegan y a mí me maltratan. Y entonces poder conectarlo. Pero mire, tenemos en la iglesia muchísima gente que no ha hablado, pero está necesitando. Y eso es importante, trabajar. Bueno, una de las preguntas que nos hacen acá es cómo pueden acceder a todo el material que estamos ofreciendo. Una de las cosas que quiero recalcar con el Pastor Serafín, tenemos varias sesiones que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y está el triángulo de plenitud que tiene que ver con identidad, espiritualidad y sexualidad, es muy bueno. También tenemos otro material muy bueno sobre el cuidado del cerebro y la mente en el líder. Y seguimos trabajando con recursos que nos ayudan a ser sabios, entendidos y cómo manejar tantas situaciones tan diversas en medio de un mundo que cambia constantemente. Entonces,
También encuentran mucho material sobre teología, Biblia, interpretación bíblica, ministerio, misiones, todo lo que quieran lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Por eso les quiero decir, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Póngale un me gusta a cada enseñanza que usted ve. Póngale, compártala con otros, porque Comprensión de los Tiempos tiene una misión de poder llegar a toda Latinoamérica y equipar Latinoamérica con recursos. Estos recursos están de libre acceso para todo el mundo. También, ¿por qué son libres de acceso? Porque alguien está pagando, alguien está haciendo donaciones. Por eso también les agradecemos por sus donaciones y busquen en nuestra página web cómo pueden donar y cómo pueden apoyar este ministerio, porque tenemos la misión de llegar a toda la tierra con sana doctrina y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, Pastor Serafín, muchísimas gracias a todos ustedes. Que el Señor los siga bendiciendo y seguimos adelante en comprensión de los tiempos, haciendo discípulos que hacen discípulos a través de todas estas enseñanzas que el Señor nos ha permitido producir. Entonces, que el Señor los bendiga y hasta la próxima.